Bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí o que estén viendo este video, quizás desde su casa, tal vez en el metro con audífonos, quizás en una pausa entre clases. Sea donde sea, gracias por estar. Hoy vamos a hablar de algo que, si lo piensan bien, es una de las preguntas más radicales que un ser humano puede hacerse. No es una pregunta técnica, no es una pregunta de laboratorio, es de esas preguntas que aparecen de noche, cuando uno está solo y en silencio. ¿Hay alguien ahí? Dios, si existe, sabe que yo existo, le importo y más todavía, si Dios existe, ¿por qué no se muestra con más claridad? ¿Por qué todo parece tan oscuro, tan incierto, tan difícil de saber? Hoy quiero explorar esas preguntas con ustedes y la tesis que vamos a desarrollar juntos es esta. Dios no se quedó en silencio, Dios habló y no solo habló, vino. Vamos paso a paso. Un paréntesis antes de continuar. Si valoras este tipo de contenidos, te invito a suscribirte y apoyar el canal con un me gusta. Es una manera simple de contribuir a que estas reflexiones lleguen a más personas. Empecemos por reconocer algo que todos sentimos, aunque no siempre lo digamos con estas palabras. Hay un límite en lo que la razón humana puede alcanzar por sí sola cuando se trata de Dios. Piensen en esto. Ustedes pueden conocer muchas cosas del mundo observándolo con atención: la gravedad, la composición química del agua, el funcionamiento del cerebro, la historia de las civilizaciones. Todo eso lo conocemos porque el mundo está ahí, disponible para ser observado, medido, analizado. Pero Dios no es un objeto del mundo. No se puede meter en un microscopio, no aparece en un escáner, no tiene masa ni coordenadas espaciales. Hay una anécdota famosa atribuida a San Agustín que ilustra esto de manera perfecta. Cuenta la tradición que Agustín paseaba un día por la orilla del mar, dándole vueltas en la cabeza al misterio de la Trinidad. En un momento alzó la vista y vio a un niño en la playa que corría hacia el mar con un pequeño recipiente, lo llenaba de agua y lo vaciaba en un hoyo cavado en la arena. Agustín se acercó y le preguntó: ¿Qué estás haciendo? El niño respondió con toda seriedad: Estoy vaciando el mar en este hoyo. Pero eso es imposible, dijo el santo. Y el niño, que según la tradición era un ángel, lo miró a los ojos y respondió: Más imposible es lo que tú estás haciendo, tratar de comprender el misterio de Dios con tu mente pequeña. Me gusta mucho esta historia porque dice algo muy profundo. La mente humana es real, es potente, es maravillosa, pero tiene un límite y Dios está más allá de ese límite. Ahora bien, esto no significa que seamos ciegos ante Dios. La razón puede llegar a saber que Dios existe, puede contemplar el universo, su orden, su belleza, su contingencia, y concluir que tiene que haber una causa primera, un ser necesario. Santo Tomás de Aquino desarrolló eso con enorme rigor en la Suma Teológica, con sus famosas 5 vías, y Aristóteles, antes que él, llegó por puro razonamiento filosófico a concluir la necesidad de un primer motor inmóvil. Pero saber que Dios existe no es lo mismo que conocerlo. Es como saber que existe alguien en una habitación cerrada. Puedes percibir señales de su presencia, pero no lo conoces de verdad hasta que la puerta se abre y esa persona sale a tu encuentro. La revelación es exactamente eso, la puerta que se abre, Dios que sale a nuestro encuentro. Y aquí viene algo que cambia mucho la manera en que entendemos la religión. La revelación no es Dios enviando un manual de instrucciones, no es un mensaje técnico, ni un código de reglas. El Concilio Vaticano II lo dice de una manera preciosa. Dios habla a los hombres como a amigos, movido por su gran amor, para invitarnos a vivir en comunión con Él. Fíjense en esa palabra, amigos, no súbditos, no empleados, no criaturas que reciben órdenes, amigos. La amistad es revelación mutua. Dios hace lo mismo, se da a conocer porque quiere, porque el amor tiende a darse, a abrirse, a compartirse. Pero aquí se impone una pregunta: ¿por qué es necesaria la revelación? ¿No basta con la razón? Vamos a hacerlo desde 3 ángulos distintos. El primero es el ángulo filosófico. Aristóteles llegó solo con su inteligencia
a demostrar la existencia de un primer motor inmóvil, pero no llegó a saber que ese primer motor era personal, que amaba, que llamaba a una relación. El Dios de Aristóteles es un Dios frío, perfecto, sí, pero encerrado en su propia perfección. Santo Tomás señaló con claridad que las verdades más importantes sobre Dios, que es uno y trino, que se encarnó, que nos llama a participar de su vida divina, están completamente fuera del alcance de la razón natural. Además, la razón humana tiene límites en su ejercicio concreto, tiende a equivocarse, a racionalizar lo que conviene, a perderse en sofismas. La revelación no destruye la razón, la purifica y la orienta. Como decía Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón son como las dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la verdad. El segundo ángulo es el teológico. La revelación no es solo importante porque nos da información que nos faltaba. Es necesaria porque nos abre el acceso a un orden de realidad completamente más allá de nuestras posibilidades naturales, el orden de la vida divina. Piensen en esto. Un perro puede amar a su dueño, ser fiel, cariñoso, leal, pero no puede participar en una conversación con él ni apreciar una sinfonía de Beethoven. No porque sea malo, sino porque su naturaleza no llega hasta ahí. El ser humano está en una situación análoga respecto a Dios. La vida divina desborda infinitamente nuestras capacidades naturales. ¿Cómo puede cruzarse ese umbral? Solo si Dios mismo lo cruza primero. Eso es exactamente lo que la revelación hace. No solo informarnos sobre Dios, sino introducirnos en su vida, hacernos, como dice San Pedro, partícipes de la naturaleza divina, una frase que debería dejarnos sin palabras. El tercer ángulo es el existencial. Hay preguntas que todos nos hacemos y que ninguna ciencia ni filosofía puede responder del todo. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Vale la pena ser honesto? ¿Por qué perdonar? La respuesta que da la revelación cristiana al sufrimiento no es un argumento filosófico, es un acontecimiento. Dios mismo asume el sufrimiento. En la cruz, el Hijo de Dios lo padece, lo atraviesa y al atravesarlo lo transforma en el camino hacia la resurrección. Eso no lo puede decir ninguna filosofía, solo lo puede decir alguien que haya estado ahí, y Dios en Cristo estuvo ahí. Ahora bien, esa revelación no cayó del cielo de un golpe. La revelación tiene historia, tiene etapas. Dios va educando a la humanidad poco a poco, como un pedagogo sabio que respeta la capacidad de comprensión y la libertad de sus alumnos. La primera gran etapa es la del Antiguo Testamento. Dios elige a un pueblo, Israel, y establece con él una alianza. A través de ese pueblo va revelando quién es, un Dios personal, que habla, que actúa, que recuerda, que promete, que ama con una fidelidad que no depende de los méritos de los hombres. Pero todo eso era una preparación, un prólogo, porque la revelación tiene un centro, un punto de llegada, un acontecimiento que lo cambia todo, la encarnación del Hijo de Dios, Dios que se hace hombre en Jesucristo, Dios, el ser infinito, eterno, omnipotente, entra en la historia, se hace uno de nosotros, tiene una madre, aprende a caminar, se cansa, tiene hambre, llora, muere. ¿Por qué ese camino tan extremo? Porque no había otro camino que expresara con igual elocuencia la inmensidad de su amor. La presencia dice algo que las palabras no pueden decir: estoy contigo, no te abandono, te acompaño aunque duela. Eso es lo que Dios hace en la encarnación. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Qué pasa con la gente que nunca escuchó hablar de Jesucristo? La respuesta es no. Nadie queda excluido. La acción del Espíritu Santo no está limitada por las circunstancias históricas ni geográficas. Hay una semilla de la revelación que Dios siembra en la conciencia de cada persona, pero la predicación explícita del Evangelio clarifica y lleva a plenitud esa semilla. Es la diferencia entre ver el amanecer a través de un vidrio empañado y verlo con el aire limpio de la mañana. Y llegamos a la última pregunta, quizás la más personal. ¿Qué espera Dios de nosotros?
Toda oferta necesita una respuesta. La respuesta que Dios espera tiene un nombre: fe. Y aquí quiero ser preciso, porque la palabra fe está muy desgastada. La fe cristiana no es una opinión, no es un sentimiento agradable, no es una apuesta al vacío. La fe es, en primer lugar, una luz que viene de Dios y que toca el corazón desde dentro. Una verdad que da sentido, que llena, que libera, que hace feliz. El Concilio Vaticano II lo dice con precisión admirable. Para poder dar esa respuesta de fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. La fe no es un sacrificio de la inteligencia, es encontrar que la verdad de Dios es también la verdad más plena de uno mismo. Y la fe es también confianza, creerle a Dios, fiarse de Él. La Biblia pone dos grandes ejemplos: Abraham, que dejó su tierra y su seguridad para seguir a un Dios que lo llamaba hacia lo desconocido, y María, que respondió: hágase en mí según tu palabra, sin garantías, sin saber exactamente a dónde conduciría aquello, con la única certeza de que quien llamaba era digno de toda confianza. Hemos visto que la razón tiene límites, que el destino al que Dios nos llama desborda nuestras capacidades naturales y que las preguntas más hondas de la vida solo tienen respuesta plena desde la palabra de Dios. Dios no dejó al ser humano en la oscuridad. Tomó la iniciativa y se reveló, primero a través de Israel, luego de manera plena y definitiva en Jesucristo. Queda una pregunta abierta que cada uno tiene que responder por sí mismo. ¿Y yo? ¿Cómo me relaciono con esta invitación? No hay respuesta apresurada que valga, pero sí hay una actitud que siempre es el buen comienzo: la honestidad. Preguntarse de verdad, sin poses y sin defensas, si hay algo en todo esto que resuena con lo más profundo de uno mismo. Muchas gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima.